No słuchaj, Stefciu, moje ty kochane, ja jestem tak zadowolona, że ty telefonujesz i że możemy z sobą rozmawiać, że nawet sobie nie wyobrażasz. Mi madre, que se llamaba Eduarda Gelbtrunk, mi padre Enrique Alterbein. Antes de la guerra tenían un negocio, era importador de cristales de Checoslovaquia, clase media, se sentían muy polacos, muy conformes. Sin embargo, la vida se dio vuelta en un momento. El gueto de Varsovia era un barrio que los alemanes formaron con muros altos para que la gente que estuviera dentro no pudiera conocer lo que pasaba en el diario vivir de Varsovia, en el cual los nazis llevaron a todos los judíos que pudieron agarrar y colocarlos en ese gueto, del cual salidas no había, salvo salidas especiales, puertas especiales que estaban vigiladas por los nazis para impedir que los judíos que habitaban ahí no pudieran salir al exterior. En ese gueto estaban mis padres, que desgraciadamente no pudieron huir, como otra parte de mi familia, tíos, que sí pudieron no estar en el gueto y estaban escondidos en las casas de familias cristianas. Yo nací en el gueto de Varsovia el 7 de noviembre de 1940. Cuando mis padres se dieron cuenta que ya era el final de todas nuestras vidas, trataron que por lo menos yo me salvara. En aquel entonces yo ya estaba muy enferma y consiguieron, a través de la organización Zegoda, en el cual también participó la conocida Irena Sendler, que salvó a tantos niños, que yo fuera sacada clandestinamente en una maleta del gueto para poder salvarme. Ja pochodzę z wielodzietnej rodziny. Moi rodzice, Józef Ślązak, moja mama Agnieszka z domu Starzyńska, to byli ludzie bardzo życzliwi innym. To, tak jak ja pamiętam, byli serdeczni dla ludzi i w ramach swoich możliwości pomagali innym. I na przykład dam taki moment, kiedy kuzynka mamy zmarła i została córka w moim wieku. To rodzice uważali, że wdowiec sam nie da rady wychować tej dziewczynki.
i wzięła rodzina moja do nas, do domu i u nas się Celina wychowywała. Era un matrimonio con 6 hijos. Él era chofer de tranvía y según lo que después me enteré, que él era, toda la familia tenía muchos amigos judíos y él en su trabajo, antes de ir a trabajar en su casa, la señora le colocaba en el cinturón bolsas con harina y cuando él pasaba con el tranvía cerca del gueto, tiraba las bolsas por encima de los muros para que los judíos pudieran por lo menos hacerse algún alimento con la harina. W naszym domu była dozorczyni, nazywała się Wiatrakowa, która uważała, że coś jest w naszej rodzinie nie tak, bo tu znalazło się małe dziecko. W dodatku wszyscy robią wszystko, żeby ona żyła, a jest ciężko chora. I doszła do wniosku, że prawdopodobnie to jest żydowskie dziecko. I zaniosła tą informację do 24 komisariatu i mama, ponieważ tam był znajomy też ojca przodownik, to przyszedł i powiedział, że mama będzie wezwana, skąd się wzięło dziecko. No i mama, ponieważ uważała, że trzeba od razu z awanturą pójść na policję, zrobić im awanturę, jakim prawem oni tutaj robią dochodzenie, kiedy mama ma akt urodzenia, a to jest córka mojego kuzyna, zrobiła straszną awanturę. Oni machnęli ręką. Dobrze, niech pani nie krzyczy, w porządku. Ma pani świadectwo urodzenia, ksiądz podpisany, jest wszystko w porządku. Bo wiadomo, że tylko w Polsce ci, którzy ratowali życie drugim ludziom, to znaczy nie tylko Żydom, ale i w ogóle ludziom, to była kara śmierci. I moi rodzice, biorąc tefcie, zdawali sobie sprawę z tego, że muszą walczyć nie tylko o jej życie, ale przede wszystkim o życie całej rodziny, bo w innym przypadku zostaliby rozstrzelani. Pero ahí no termina la historia de esta portera. Cuando termina la guerra, Danusia, mi salvadora, que es la hija mayor de este matrimonio, que aparte es una heroína nacional polaca, se encontró con esa portera a poco de terminar la guerra, entre las ruinas. Y la portera estaba con las 2 piernas de metal. Evidentemente, una bomba la accidentó. Creo que fue un castigo justo por tanta maldad, porque si fuera por ella, no solamente yo moría, moría toda la familia, moría el matrimonio con sus 6 hijos. Tak, ja z nią chodziłam na spacery, na sanki. Na sanki. I ona normalnie żyła
tak jak moje młodsze rodzeństwo. Także w ogóle dla otoczenia, dla sąsiadów to była normalna rzecz. No jest dziecko, które wychodzi na spacer, bawi się, jak jest śnieg, to chodzi na sanki, to znaczy jest wożona z sankami. Także to było normalne życie, to nie było ukrywanie dziecka. Eran mis padres. Cuando me cuentan que cuando él volvía de su trabajo, yo iba corriendo con una palangana de agua tibia a sacarle las botas y que descansen sus pies del trabajo. Y era mi papito, y yo era la más chiquita, era la más mimada de la familia. Y cuando los alemanes se lo llevaron, y pasaban días que él no volvía, yo pedí que mis hermanas mayores, porque yo era muy chiquita, no sabía escribir, escriban una carta a mi papá. Querido papá, ¿cuándo vas a venir a casa? Tu hija te extraña mucho. Toda nuestra familia llora para que tú, papito, regreses. Papito mío, querido, volvé lo más rápido que puedas. Te manda besos toda la familia y tu chiquita. Había distintas organizaciones que lucharon contra los nazis. Ella integraba el Arma Krajowa, que ayudó precisamente a los héroes del gueto de Varsovia que estaban adentro y ella con su compañía afuera para introducirles los pequeños y magros armas para el interior del gueto para que ellos pudieran luchar. Mi madre, según lo que me han contado, no tenía ganas de vivir. Mi madre fue sacada del gueto de Varsovia y llevada al campo de concentración de Treblinka. Según me contaron, fue una de las primeras en irse de este mundo. Sin embargo, no fue así con mi padre. Mi padre, si bien estuvo en Auschwitz hasta el final, hasta que los aliados liberaron Auschwitz, pero ya su físico no soportaba alimento ninguno, no podía ingerir alimento ninguno. Y cuando los aliados lo quisieron alimentar, ese propio alimento fue el que lo mató. Doszła do wniosku, że musi zawiadomić organizacje żydowskie, że Stefcia się uchowała, nazywała się Gizella Arterwey, może się znajdzie rodzina. No i znalazła się jej ciotka, rodzona siostra jej mamy, z wujkiem i ze swoją córką. I oni
szybko mama musiała oddać, chociaż to było wielka tragedia dla wszystkich, bo wszyscy ją bardzo kochali. Cuando los tíos míos me retiraron de esta casa, me llevaron a vivir unos meses a Łódź, que es la segunda ciudad en importancia de Polonia, donde estuve viviendo unos meses. Yo no preguntaba. Ellos no me contaron. No quería saber. Cuando terminó la guerra y vino la ocupación soviética en Polonia, Danusia fue perseguida por el régimen soviético, porque ella era polaca y había luchado en la resistencia. Entonces huyó con su madre de Varsovia a Łódź y fue a visitarnos, donde yo estaba con mis tíos viviendo, a buscar ayuda. Ella, que me había salvado a mí la vida, estaba ahora buscando ayuda. Mama dowiedziała się, że Stefcia ma rodzinę w Łodzi, a ja tam już mieszkałam w Łodzi. No więc mama przyjeżdżała do mnie i myśmy chodziły do tych państwa, ja nie wiem, jak gutowscy chyba się nazywali, to znaczy na tych aryjskich papierach, ale ja nie jestem w tej chwili pewna. I kiedyś napisała, bo ci państwo mieli wielki, nie sklep, a właściwie tekstylny taki magazyn i powiedzieli, że likwidują, wyjeżdżają i że wyjeżdżają do Urugwaju i adres jest taki Montevideo doktora Penna. I ja to zapamiętałam i potem jak państwo ci wyjechali i zabrali Stefcie, no to ja już miałam adres, dokąd należy wysyłać listy i zdjęcia Stefci. I ja pisałam do niej 3 chyba listy i zdjęcia wysłałam, ale nie dostałam żadnej odpowiedzi. Ellos no me contaron. Yo nunca les leí. El ambiente que se vivía ya posguerra ya era muy crudo y decidieron buscar nuevos horizontes. Como acá estaba parte de la familia, tanto paterno como materno, desde antes de la guerra, vinimos al Uruguay. Entonces yo formé parte de una tercera familia. Pero ahí yo ya era consciente de que era huérfana. Ahí yo era consciente que no tenía padres. Ahí era consciente que tenía que agradecer, no preguntar y vivir de esa manera.
Yo llegué al Uruguay en noviembre del año 47, justo cumplía 7 años de edad. En marzo del 1948 ingresé en la Escuela de Práctica Chile, una hermosa escuela de práctica en la cual los futuros maestros hacían práctica en ella. Era una escuela ejemplar donde tengo los mejores recuerdos de mi vida. Yo recuerdo los sábados que la gente salía vestido de etiqueta a pasear, a ir al teatro, al cine, a las confiterías, y yo con mi uniforme de liceo atravesaba esa avenida donde resplandecía el corazón de la vida de Montevideo, se veía en ese momento. Y gracias a mi marido, mi novio en aquel entonces y mi actual esposo, me ayudó a encarar esta etapa de mi vida con entereza, y así pude formar una hermosa familia junto a él, formar la persona que soy hoy en día, una pequeña empresaria. Tengo 2 hermosas hijas, un hermoso y un fantástico como otro hijo mío, yerno, y mis nietas, que son la continuación de mi vida. W całym moim życiu brakowało mi jednego: odnalezienie mojej najmłodszej siostry Stefci. Więc to była taka sytuacja, że była tworzona wystawa w Auschwitz w pawilonie żydowskim, narodowym. Tam jest kilka pawilonów narodowych i w żydowskim była robiona wystawa. I mama dowiedziała się o tym od znajomego, który też tam jakieś inne dokumenty dostarczał. Znajomy Żyd, który przeżył wojnę. I powiedziała mama, że ma zdjęcie całej rodziny, ojca, mamy, 6 dzieci i właśnie 7. Stefcia, czyli Gizela Alterwein, Żydówka uratowana z getta. No i ten człowiek powiedział, no to daj to zdjęcie, damy na tą wystawę, bo oni tam szukają właśnie takich, między innymi takich zdjęć. I mama przekazała i stąd to zdjęcie przez wiele, wiele lat, do zeszłego roku było na tej wystawie. Esa mujer tan especial como es Danuta Galkova publicó su vida en el año 1998 y ese libro en polaco se tituló Byłam warszawskim Robinsonem, que significa, traducido al español, éramos los Robinson Crusoe de Varsovia, éramos los que sobrevivimos al nazismo en la lucha. Y ahí cuenta toda su vida. Pero hay algo especial. Un capítulo de su vida está dedicado a su familia. Y en esa familia
hay un lugar especial para Stefcia Zimkowiak o Gisa Alterbein. Ja słyszałam o Stefci już od dzieciństwa. Zawsze ten temat się pojawiał, rodzice opowiadali, mama opowiadała o czasach okupacji, także o Stefci też słyszałam. I też wiedziałam, że babcia szukała kontaktu i moja mama zaraz po wojnie, kiedy już Stefcia wyjechała do Urugwaju, ale tego kontaktu nie było. I przy kolejnych rocznicach wybuchu powstania w getcie ten temat wracał. Któregoś dnia moja mama powiedziała, że wszystko już sobie w życiu uporządkowała. Niedługo skończy 85 lat, czyli to było 4 lata temu. I porządkuje zdjęcia, porządkuje różne dokumenty i ma jedną rzecz nieuporządkowaną. Nie wie, co się dzieje ze Stefcią. I wtedy w jakimś czasopiśmie znalazła taki artykuł, w którym była opisana historia dziecka żydowskiego, które się po 40 latach odnalazło. I mówi, no to już ponad 60 lat minęło, ale może by się jakoś dało przynajmniej dowiedzieć, gdzie, czy przeżyła, czy wyszła za mąż, czy ma dzieci. Así transcurrió mi vida hasta que un buen día llamó un director de cine uruguayo para hacer una película sobre el testimonio de los sobrevivientes. Yo no hablaba, yo no quería. Por supuesto, la mayoría de los actores de esa película eran sobrevivientes que tenían sus historias propias, que habían pasado por campos. Eran distintas a la mía. Yo era un bebé que recién había nacido en la guerra. Pero yo no quería hablar. Y estuve escondida en casa de un matrimonio ario. Cuando terminó la guerra, yo no tenía padres. Mis tíos, que fueron sobrevivientes, me fueron a buscar. Era como si me hubiera un poco salido un poco del ropero, como un poco que me hubiera abierto. Y gracias a esa película, años después, se hizo un festival de cine. Fuimos, era una noche fría, de invierno, lluviosa. Por primera vez entré al colegio seminario, un hermoso colegio, muy cálido. Me senté con mi esposo para ver la película, pero la película no se pudo proyectar. Se rompió el proyector y no pudieron pasar la película. Los organizadores del festival vieron que entre el público yo estaba presente, que había formado algo parte de esa película, y me pidieron que yo suba para contar, para hablar sobre la película. Yo no hablaba, yo no quería subir, tenía mucho miedo. Mi esposo me dijo, no tenés más remedio que subir. Fue mi primera vez que subí y que hablé, pero no hablé con el raciocinio ni con el pensamiento, hablé con las vísceras. Y hablé de cosas que ni mi marido sabía. Y me salió todo lo que tuve oculto durante muchos años. Transcurrido mi actividad en el colegio seminario, recibí una llamada telefónica del doctor Cherro, que yo no lo conocía, que yo le había impactado. Estuve en contacto con él, tuve charlas asiduamente en el consultorio con él contándole mis vivencias. En una de las noches me preguntó, ¿usted se acuerda algo
de esa etapa desde que la sacaron del gueto y la llevaron a la casa de esta familia cristiana? Digo, no, doctor, tengo un vacío, no me recuerdo nada. Y todavía le dije, con seguridad, a mí me deben de haber tratado mal. Por lógica, me deben de haber tenido escondida, porque ¿para qué me iban a saber que si los nazis sabían que tenían un bebé escondido, lo mataban y mataban a toda la familia? Por lógica. Sin embargo, el doctor Cherro me dijo, no, usted está equivocada. A usted le dieron mucho cariño. A usted la trataron muy bien. Porque si no, usted no sería la madre, la abuela, la persona que es. No se lo creí. Llegué a mi casa y le dije a mi marido, mira lo que Cherro dice. Para mí está inventando, no dice la verdad. I con eso me quedé. No i ja powiedziałam, no muszę mamie pomóc, tą jedną ostatnią rzecz uporządkować. Wszystkie dokumenty, które moja mama miała, zdjęcia, kartkę z adresem właśnie w Montevideo pisany ręką cioci Stefci, wszystkie dane, które miałam, wzięłam i poszłam w Warszawie do Instytutu Historii Żydów. Y un día, en los primeros meses de verano del 2009, recibo una extraña llamada telefónica de Varsovia. ¿De Varsovia? Un error. Yo soy huérfana. Los pocos familiares que se salvaron están conmigo en el Uruguay. Yo no tengo a nadie en Polonia. Tiene que ser un error. La estamos llamando del Centro Documental Judío de Varsovia. Acá está la familia cristiana que la albergó durante casi 6 años y que durante más de 65 años la estuvo buscando. No lo creí. Dice, espere un momentito. En unos minutos le pasamos la foto de la familia con usted y ahí usted se va a reconocer. Efectivamente, en pocos minutos me pasaron por internet la foto que yo me reconocí. No, słuchaj, Stefciu, moje ty kochane, ja jestem tak zadowolona, że ty telefonujesz i że możemy z sobą rozmawiać, że nawet sobie nie wyobrażasz. Y ahí entré en shock. Ellos no me contaron. Yo no preguntaba. No quería saber. Esa aparición de la familia polaca, y tenía que hablar con ellos por teléfono en polaco, yo no sabía cómo iba a reaccionar. Y me apareció el idioma. Y las palabras que me faltaban en el diálogo con Danusia, ella me iba ayudando. Y poco a poco lo fui recuperando. Y ahí me di cuenta que era verdad. Y yo tenía miedo. Lo que yo nunca quería preguntar durante toda mi vida, no pregunté por mis padres biológicos, no pregunté por la familia cristiana que me albergó,
yo no hablaba, yo no preguntaba. Acataba lo que el diario vivir me lo imponía. Pero tenía miedo, no quería más cambios. Y lo primero que me dijo: querida mía, ¿cuándo te voy a tener en los brazos para abrazarte y besarte cuando eras chiquita y estabas en mi falda? Y mi primera reacción de miedo fue: yo no quiero ir a Polonia, yo tengo miedo, ahí la gente es mala. Y la respuesta maravillosa de ella fue: querida mía, gente buena y mala hay en todas partes del mundo. Unas personas que durante 65 años me estaban buscando no es común. Entonces tuve mucha rabia. Más de media vida no pude estar con esa hermosa familia cristiana polaca. Lo primero que hice fue tratar de verla lo antes posible que mis medios me daban y solicitar, ayudada por el Centro Recordatorio del Holocausto, para pedir en Yad Vashem para que sea considerada justo a ella y a sus padres como justa entre las naciones. Cuando llegamos en mayo del 2010 al aeropuerto de Chopin, el viaje fue muy duro para mí. Era la primera vez que yo salía del Uruguay y que iba a volver a pisar Polonia. Fue un viaje muy largo, pero a mí me pareció más largo de lo que fue. Cuando llegamos al aeropuerto de Chopin, estaba Danusha con toda su familia esperándonos, muy elegante ella, con su tapado y su sombrero, y llena de flores, tulipanes, blancos y rojos, y amarillos y rojos, de los colores de Varsovia, de los colores de Polonia. Esa fue una hermosísima ceremonia que se hizo en Varsovia, a la cual tuve el gusto de participar junto con mi familia, y es una ceremonia que no creo en mi vida que se me borre, ni a mí, ni a ella, ni a sus nietos que la presenciaron. Danusha llenó mis espacios en blanco, pero no solamente los llenó. Me dio más plenitud a mi vida. Me cambió la vida. Me di cuenta que mi rol en la vida no era solo el de ser una sobreviviente. Que mi rol en la vida, de ahora en más, era transmitir mi historia, como todos debemos de hacerlo, porque era una obligación para que el mundo
ignorante o no ignorante, aprenda y que luche para que nunca más nadie sea distinto a nadie, ni por religión, ni por color de su piel, ni por su sexualidad, ni por sus pensamientos. La maleta en realidad es una metáfora, ¿no? Porque Jesus sí fue salvada de contrabando del gueto, escondida en una maleta. Pero realmente la maleta cobra un significado, en este caso, que metafóricamente se extiende, digamos, a otras situaciones. Entonces, la maleta es muchas cosas. La maleta es esos padres que tuvieron que emigrar, por ejemplo, esos padres que tuvieron que meter las pocas cosas que podían en esa maleta e irse a un gueto o irse a un campo. Entonces, la maleta encierra una serie de historias que a mí me hicieron decir, la maleta es la memoria. Entonces, hay, por un lado, el alerta con respecto a algo que históricamente no puede volver a suceder, y por otro lado, hay un mensaje muy constructivo, muy positivo, muy, paradigmático para las generaciones jóvenes, que es cómo una persona, gracias a su fortaleza emocional, puede salir de las situaciones más tremendas con una actitud de vida, con una actitud positiva, con una actitud de ser humano íntegro y productivo y generador de nuevas llamitas que van a proseguir la historia. Era una materia pendiente mía ir a visitar los campos. Hice con mi familia la marcha por la vida. Fui a Auschwitz. En Auschwitz, ahí ya fue muy duro para mí. Fue muy duro porque yo sabía que las piedras donde yo caminaba había pasado mi padre por ahí. Entonces, pisar Auschwitz, pisar la barraca 27 y verme yo en esa foto fue muy traumático para mí. Pero con el apoyo de mi familia y con el calor de Danusha y su familia, logré superarlo. Mi nieta y mi nieto son la continuación de la vida que los nazis querían borrar y que la historia no lo dejó, no lo permitió. Simplemente eso.